Vamos a comenzar con este tema que se llama métodos de separación de mezcla, que pertenece al segundo parcial, y vamos a hacer uso de este recurso. Algunos de ustedes quizás ya lo vio, tiene una manito. Este recurso es una liga que nos habla acerca de los procesos de separación de mezcla, que es lo que viene aquí en esta hoja. Prácticamente, si lo checas o lo verificas, es lo mismo. Bueno, ahora vamos a comenzar con esta lectura introductoria que dice: imagina que para realizar un trabajo de clase has comprado limadura de hierro y de aluminio. Ustedes saben que la limadura de hierro es un metal y el aluminio también es un metal, pero hay una diferencia. El hierro se puede atraer con un imán y el aluminio no se puede atraer con un imán. Esa es la diferencia. En un descuido se han mezclado y ahora necesitas separarlas. De lo contrario, no podrás llevar a cabo tu tarea. ¿Cómo lo harías? Nos están cuestionando con esta pregunta. ¿Cómo lo harías? Luego nos dice: en muchas ocasiones encontramos mezclas homogéneas y heterogéneas. Acuérdense que las mezclas homogéneas son aquellas en las que se puede combinar dos o más fases y no se distinguen. Y en las mezclas heterogéneas, acuérdense que son aquellas en las que las fases no se combinan y por lo tanto se pueden ver a simple vista. Ahora, nos dicen aquí: en muchas ocasiones encontramos mezclas homogéneas y heterogéneas, cuyos componentes necesitamos separar sin alterar la naturaleza de las sustancias puras. En ambos casos recurriremos a procedimientos físicos. Los métodos de separación de componentes de una mezcla más usados son, y aquí viene una tabla y viene la imagen. Voy a ir explicando cada uno de ellos y vamos a ir analizándolo luego. Dice: primer método de separación, separación magnética. Habrás pensado que la forma más rápida y efectiva de separar el hierro del aluminio es recurrir a un imán. Eso es lo que les comentaba yo al inicio. Si no tuvieras ninguno, podrías improvisarlo, ya que muchos cierres de bolsos y tapas de carcasas protectoras de móvil son imanes, puesto que el hierro es atraído por el imán, pero el aluminio no. Habrá solucionado el problema de una manera sencilla. Entonces aquí me están diciendo de una manera clara y también de una manera breve cuál es el método que yo puedo utilizar. Me están diciendo que si no tengo un imán a la mano, pues que utilice la carcasa de un teléfono celular o algún material que sea magnético. El método empleado en este caso para separar los componentes de tu mezcla heterogénea recibe el nombre de separación magnética. Recuerden que el hierro, cuando se mezcla con el aluminio, las fases no se combinan, y como las fases no se combinan, estamos ante una mezcla heterogénea, y nos dice que la forma de separar el hierro del aluminio es empleando la separación magnética, y eso lo vemos aquí en la imagen. Aquí vemos cómo una persona coloca un imán y vemos cómo el hierro es atraído hacia una parte del imán. Solo puede emplearse si uno de ellos presenta propiedades magnéticas, como el hierro, y el resto no. Si tú colocaras dos metales que no son magnéticos, es lógico que no nos va a funcionar el método de separación magnética, ya que no va a atraer ningún metal. Luego tenemos otro método también muy usado en el laboratorio, y aquí lo podemos ver en la imagen. Este método se llama decantación. Ahora, la decantación se emplea para separar líquidos con diferentes densidades. Nosotros sabemos, y lo hemos visto en la secundaria, nos hablaban mucho de la mezcla aceite y agua. Ustedes se han de acordar, cuando ven las imágenes, que el aceite queda en la parte de arriba y el agua queda en la parte de abajo. El aceite va a quedar en la parte de arriba porque es menos denso que el agua. Y si nos vamos más allá, vamos a ver que tiene menos peso también que el agua. La densidad de un aceite generalmente es de 0.7 o 0.8 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad del agua generalmente es de 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, el agua es más densa y pesa más. Y el agua por eso va a estar siempre en la parte de abajo. Ahora, como se usa para líquidos de diferentes densidades, y que no se pueden mezclar, también es otra característica, que no se mezclan. Recuerden que el aceite y el agua no se mezclan.
Cuando no se mezclan, a esa propiedad se le llama inmiscibilidad o son inmiscibles. Y aquí nos vuelvo a poner el ejemplo, el agua y el aceite son inmiscibles. En estos casos se utiliza un embudo de decantación, que es lo que vemos aquí. Esto que vemos aquí, que tiene una llavecita y que luego vemos que tiene un tubo largo, se llama embudo de decantación. Aquí podemos ver el tapón, aquí vemos la llave, aquí vemos el cuerpo del embudo, y esto que vemos aquí es un soporte universal. El soporte universal me va a permitir tener el embudo en su posición para que no se mueva. Tenemos una pregunta: ¿cómo se usa el embudo de decantación? Y aquí nos va diciendo los pasos. Primer paso, se vierte la mezcla en el embudo de decantación, asegurándonos antes de que la llave de la parte inferior esté cerrada. Esta llavecita debe de estar completamente cerrada. En posición horizontal, no en posición vertical, sino en posición horizontal, es decir, la orientación de esta llave tiene que estar completamente horizontal para que la mezcla no salga mientras la vertemos. Se deja reposar hasta que ambos líquidos se separan bien. Entonces abrimos la llave y va a ir saliendo el líquido más denso, Número 3, se coloca un vaso de precipitado debajo del embudo y se abre la llave. Empezará a salir el líquido más denso, es decir, el que está en la parte inferior. El más denso siempre va a estar abajo, el menos denso va a estar siempre arriba. Cerramos la llave en cuanto haya pasado todo el líquido, que en este caso es el más denso. Número 5, el líquido menos denso seguirá en el embudo. Para recuperarlo conviene sacarlo por la parte superior de este, y así evitaremos contaminación en los restos de la otra sustancia que hayan podido quedar en la llave. Entonces nos sugieren que ya cuando hayamos retirado todo el fluido o todo el líquido que es más denso, que está en la parte de abajo, lo que quede, o sea lo amarillo, lo saquemos por la parte de arriba para que no se contamine la muestra. Esto se llama decantación. De ahí tenemos otro procedimiento que se llama filtración. La filtración es un método que se usa para separar sólido de un líquido. Ven aquí la diferencia de la decantación y también la diferencia con la separación magnética. El imán me va a permitir separar dos metales, o sea, dos sólidos, siempre y cuando uno sea magnético. La decantación me va a permitir separar dos líquidos. La diferencia de uno y otro es la fase. Aquí está en fase sólida y aquí está en fase líquida. Y estos líquidos tienen que tener una condición, que sean inmiscibles, es decir, que no se puedan juntar. Y luego aquí en la filtración es la separación de un sólido que está en un líquido. Voy a checar aquí, creo que hay unos compañeritos. Ahorita seguimos. Ok, continuamos. Como les comentaba, la filtración es un método que se usa para separar un sólido de un líquido, en el cual no se disuelve, no es soluble en él. Entonces tenemos aquí un sólido que va a estar en un líquido pero que no va a ser soluble. Esa es la condición también, como la arena en suspensión en el agua. Para ello se hace pasar la mezcla heterogénea a través de un filtro. Aquí tenemos el papel filtro con un tamaño de poro adecuado, menor que el tamaño de partículas que queremos separar. Habitualmente se emplea un papel filtro acoplado a un embudo. Aquí tenemos el embudo. Esto que vemos aquí se llama embudo de separación, y esto que vemos aquí de blanco se llama filtro o papel filtro. Aquí tenemos la mezcla heterogénea, podemos distinguir fácilmente la arena y podemos distinguir el agua. Se va a filtrar el agua y va a quedar en el papel filtro las partículas de sólido o la arena. Luego tenemos la destilación. La destilación se utiliza para separar líquidos solubles entre sí, que tienen temperaturas de ebullición muy diferentes, como el agua y el alcohol. Un requisito para utilizar la destilación es que deben de tener temperaturas que sean amplias, que sean diferentes. El agua, por ejemplo, ebulle a 100 grados, el alcohol ebulle a 70 grados. Entonces, entre el agua y el alcohol hay una diferencia de 30 grados en la temperatura de ebullición.
Por lo tanto, es factible aplicar la destilación. Ahora, ¿cómo se llevaría a cabo una destilación? La mezcla se vierte en un matraje férico. Aquí tenemos el matraje férico. Esto que vemos aquí es el matraje de bola o matraje férico, que debe de ser de fondo redondo. Y se calienta. Aquí tenemos la mantilla de calentamiento. Esto que ven aquí de verde con un interruptor o con un botón rojo se llama mantilla de calentamiento. Aquí vemos el soporte. Aquí vemos que están prendiendo la mantilla de calentamiento. Y cuando se alcanza la temperatura de ebullición más baja de los componentes, en este caso la temperatura de ebullición más baja es el alcohol. Cuando alcanza la temperatura del alcohol, que sería la temperatura de ebullición a 70 grados, este comienza a convertirse en vapor. El alcohol se va entonces a convertir en vapor y pasa por el refrigerante. ¿Cuál es el refrigerante? Este tubo horizontal que vemos aquí se llama refrigerante. Y aquí vemos una manguera que dice salida de agua. Se va a estar recirculando agua. Y esta flecha me dice que es entrada de agua. Va a estar entrando agua. El líquido resultante, llamado destilado, se recoge en un recipiente, en un vaso de precipitado. Este es el destilado. Esto que ven aquí lo estamos viendo claramente. Esto que ven aquí se llama destilado. Y aquí nos va diciendo cada una de las partes del proceso de destilación. Necesitamos un termómetro para asegurarnos de que realmente se está destilando alcohol. Aquí tenemos el refrigerante, que es este tubo, salida de agua, entrada de agua, y tenemos el colector. Bueno, de ahí tenemos el proceso de evaporación cristalización. Este se emplea para separar un soluto sólido disuelto en un disolvente líquido. ¿Cuál es la diferencia de evaporación con filtración? La diferencia de filtración a evaporación es que en la evaporación sí necesitamos que ese sólido esté disuelto, que esté pues unido al disolvente, que no esté separado. En cambio, en la filtración no se debe de unir, debe de estar separado. Entonces aquí nos dice, evaporación y cristalización. Se emplea para separar un soluto sólido disuelto en un disolvente líquido, como la sal y el agua. Ya nosotros hemos visto muchas veces ese tipo de mezcla cuando hacemos comidas. El proceso comienza con la evaporación del disolvente. Se empieza a evaporar el agua, que es naturalmente forzada mediante calefacción, y acaba con la deposición en el fondo del recipiente. ¿Qué es lo que va a quedar en el recipiente? Va a quedar el soluto sólido, va a quedar disuelto. Generalmente un cristalizador del sólido en forma de cristales. Aquí nos están uniendo prácticamente dos métodos de separación, evaporación y cristalización. Recuerden, la evaporación necesita que el líquido se evapore, que se caliente, para que nos quede un residuo sólido. Y en cambio la cristalización no. La cristalización necesita de un soluto para que se formen cristales, y estos cristales luego se pueden separar. Cuanto más lenta sea la evaporación del disolvente, más grandes serán los cristales. Y aquí vemos el proceso. Aquí tenemos la evaporación. Estamos viendo aquí el mechero de Bunsen. Está concentrando. Al momento que estamos quitando el agua de una disolución de sal, la estamos concentrando. Y ya cuando se concentró, va a quedar generalmente cierta cantidad de líquido, pero ahora con cristales de sal. Esto se va a vertir a un matraz o en un embudo de separación. Este es un embudo de separación. Y vamos a tener el agua filtrada y los cristales aquí retenidos en el papel filtro. Posteriormente esto lo vamos a someter a una cristalización. En esta cristalización vamos a usar hielo, aquí lo estamos viendo, para enfriar estos cristales sólidos y se pueda generar el cristal, en este caso de sal o el cristal de cloruro de sodio. Lo estamos viendo entonces en dos etapas, van de la mano, evaporación junto con la cristalización. Y finalmente tenemos la cromatografía. Se usa para separar los componentes de una mezcla según la mayor o menor afinidad de cada uno de ellos por el disolvente empleado. Una de las técnicas más sencillas es la cromatografía en papel, en la que se utiliza una tira de papel filtro, como lo vemos aquí en la pantalla. Y aquí tenemos la tira de papel filtro y aquí nos hacen una pregunta: ¿cómo se hace una cromatografía en papel? Y aquí tenemos la respuesta. Se deposita en la tira de papel
una pequeñísima porción de la mezcla formando un puntito. Aquí lo vamos a ver. Este es el puntito. Esta es la porción de la mezcla. Aquí está el puntito. Bueno, y se introduce la parte inferior en un disolvente como el alcohol. Aquí tenemos entonces el alcohol. Aquí tenemos la mezcla o el puntito y aquí tenemos el alcohol, que sería el disolvente. Este ascenderá lentamente por el papel por capilaridad. Capilaridad quiere decir que el líquido empieza a subir o empieza a desplazarse de manera sencilla a través del papel. Eso es la capilaridad, arrastrando en su camino los componentes de la mezcla. Entonces el agua va a empezar a fluir hacia la parte de arriba y va a empezar a arrastrar los componentes que tenga esta mezcla o este puntito. Bueno, puesto que cada componente presenta una afinidad distinta por el disolvente, aquellos que una vez acabado el proceso hayan alcanzado una mayor altura en el papel serán los que presentaban mayor afinidad, y los que alcancen una altura menor, los de menor afinidad. Este método se utiliza, por ejemplo, para separar los pigmentos fotosintéticos de la clorofila, de los carotenos presentes en las espinacas y otros vegetales. Generalmente este método es para identificar componentes de mezclas así sencillas como lo acabamos de ver ahorita, como la clorofila o carotenos. Bueno, estos serían entonces los métodos de separación. Y ya para acabar, estos colores que ven aquí son los componentes. El color verde, el color rosa, el color amarillo, el color azul me indica un componente de esa mezcla. Estos serían todos los métodos. Hay más todavía, pero estos son los básicos. Volvemos otra vez a repasar rápidamente. Filtración: separa un sólido de un líquido. ¿Qué necesito? Un papel filtro. Destilación: separa líquidos solubles, es decir, que se puedan unir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la condición que me piden? Me piden como condición que tengan puntos de ebullición diferentes. Evaporación y cristalización son dos procesos que van de la mano. Se necesita tener un soluto que esté bien disuelto en un disolvente y luego necesitamos un medio de enfriamiento para poder generar los cristales. Y de ahí tenemos la cromatografía, que es para separar una mezcla que se encuentre presente en una determinada mezcla. Bueno, este sería entonces el marco teórico. Ahora nos vamos a ir a la parte... A ver, dígame. Eso lo vamos a tener que copiar en nuestra libreta, ¿verdad? Así es, eso se los comenté que lo iban a copiar en su libreta. Vamos a hacer los dibujos igual, profe. Sí, van a hacer los dibujos. Bueno, aquí está la actividad que van a entregar. Recuerden que les mandé por ahí este formato. Ya viene aquí directamente para que tú lo llenes, para que tú ya nada más lo respondas. En este formato vamos a colocar nuestro nombre, el grado, el grupo y la fecha. Les puse por ahí fecha de cierre este viernes. Es una actividad sencilla, solamente son 4 preguntas. Y tenemos aquí lo siguiente: instrucciones. Después de leer el material de apoyo que acabamos ya de analizar, contesta las siguientes preguntas. En cada respuesta justifique o argumente claramente por qué usaría ese método de separación de mezcla. Tenemos aquí la pregunta 1. ¿Cómo separarías los componentes de una mezcla de aceite y vinagre? Esta mezcla de aceite y vinagre son dos líquidos. Entonces tú vas a tu archivo y en el archivo entonces empiezas a checar y tú dices separación magnética no. ¿Por qué? Porque dice que son dos sólidos. Esta entonces no. Te vas aquí, por ejemplo, a decantación y dices ok, son dos líquidos con densidades diferentes, es decir, son imisibles. Y analizamos entonces lo que me están dando aquí. Analizamos entonces aquí la situación y dice aceite y vinagre. Aceite y vinagre es prácticamente como si fuera agua y aceite. Entonces aquí ya tengo la posible respuesta porque ya analicé que son imisibles, ya analicé que uno queda en la parte de arriba, uno va a quedar en la parte de abajo. Puedo justificar que el vinagre tiene una densidad mayor que el aceite
y eso es lo que voy a colocar aquí. Entonces lo voy a ir argumentando. Voy a tomar parte del texto que acabamos de leer y yo voy a ir argumentando, voy a investigar. El vinagre tiene tanta densidad, el aceite tiene tanta densidad, uno queda arriba, uno queda abajo, y pues yo usaría este método para separarlo. Entonces aquí ya escoge la opción y ya tú vas a escoger aquí la opción. No te la puedo decir porque es parte de lo que tú tienes que razonar. Luego tenemos la pregunta 2. ¿Cómo separarías? Ok, aquí explico rápidamente ya para acabar. ¿Cómo separarías los componentes de una mezcla de acerrín? Aquí es acerrín, o bueno, aquí dice acerrín, pero es acerrín y agua. El acerrín es un material sólido y el agua pues ustedes saben que es líquido. Entonces ahí también ya tenemos una pista. Ya sabemos que podemos utilizar lo que usamos en la cocina cuando por ejemplo hacemos un jugo y queremos quitarle por ejemplo el bagazo o queremos quitarle la semilla. Aquí ya nada más vas a poner, se usa este método porque el acerrín está en fase sólida, el agua está en fase líquida, necesitamos aplicar tal procedimiento para poder separar el sólido del líquido, y ya lo vas argumentando. Luego el número 3, ¿crees que alguna de estas técnicas serviría para separar los distintos colores que forman una tinta negra de un rotulador? Y les acabo yo de explicar ahorita lo del puntito. Entonces esa sería también una posible justificación para contestar la pregunta 3. Y luego tenemos la pregunta 4. ¿Cómo separarías los componentes de una mezcla de sal y azufre, sabiendo que el azufre es insoluble en agua? Bueno, esta pregunta sí es de analizar más, porque recuerden que la sal es sólida, el azufre es sólido, pero no puedes usar un imán. ¿Por qué? Porque ninguno lo atrae al imán. Entonces aquí tenemos nosotros que pensar, tenemos que analizar un poquito, tampoco está complicado, pero aquí tenemos las posibles respuestas. Entonces aquí lo vas a argumentar y me vas a decir qué procedimiento sería el más adecuado para poder separar esta pregunta número 4. Y luego aquí tenemos otra última. Describe y representa mediante un esquema un método de separación que se pueda realizar en casa. Y ya les acabo yo de decir cuál es el que se usa generalmente en casa cuando estamos en la cocina. O bueno, algunos de ustedes vamos a investigar más allá y me coloca aquí todo lo que sería el método y su esquema.